Hola, ¿qué tal amigos, seguidores y suscriptores? Soy Manu, let me introduce myself. Pásenle a lo barrido. Como lo vieron en el título, recibí mi primer pago de YouTube. Así que siéntense, acomódense, vayan por un snack, unas palomitas, un refresco o agüita, un té, lo que quieran, porque en los siguientes minutos les voy a contar cómo fue que me pagaron en YouTube. Ya me pagaron al fin. Y cuando me pagaron, ¿por qué digo que soy millonario? Y pues más que nada los agradecimientos, ¿verdad? Quiero recalcar y quiero hacer hincapié que este video no fue practicado, o sea, no fue como que analizado lo que voy a decir. Por lo regular anoto cuando son este tipo de videos, anoto lo que voy a decir o lo pienso mucho antes de decirlo, pues para no decir comentarios equivocados, pero en esta ocasión lo estoy haciendo desde mi corazón, desde lo que salga de adentro, así que pues si me llego a trabar o no lo llego a decir tan rápido como suelo hablar en las reacciones, pues entonces disculpen. Como ya lo acabo de decir, esto no es ninguna reacción, esto no es ningún cover o algo que tenga que ver con música, pero sí es un video especial porque pues justo estamos llegando en estos momentos a los 3700 suscriptores y creo yo que la persona que inició este canal nunca se hubiera imaginado todo lo que pasó, todo lo que he vivido para llegar hasta acá. Bueno, les comento que este canal fue abierto un 29 de enero del 2020, prácticamente un par de meses antes de que empezara la pandemia. Este canal pues fue iniciado con un sueño de poder llegar a muchas personas, y claro, pero a las personas correctas para enseñarles lo que me hacía feliz a mí. No lo tomaba tanto como un proyecto a corto plazo, yo sí lo veía y lo visualizaba como un proyecto a largo plazo. Para mí es una parte muy importante de mi vida este canal. Prácticamente los últimos 3 años me he dedicado por completo a este canal. He trabajado, pero como les he dicho, los meses que estoy ausente son para regresar con mejor contenido, para pues invertir en cosas que se pueden llegar a comprar. He trabajado, por ejemplo, para comprar este micrófono, para comprar el aro de luz que se ve ahí atrás, para comprar las cámaras con las que grabo, el celular con el que grabo, los audífonos, el equipo de sonido, todo. Entonces, pues sí le he invertido demasiado dinero a este canal y me da mucho gusto que esté rindiendo los frutos del esfuerzo que estoy haciendo por hacer que esto funcione. Mucha gente ha dicho y hecho comentarios negativos de la gente que se dedica a esto, a hacer contenido en YouTube. Ahorita está muy de moda la tendencia a influencer. Yo no me considero influencer ni nada de eso. Más que nada me considero una persona que le gusta demostrar su amor por la música. Yo desde que soy joven, desde que tengo memoria, amo la música, me encanta. Toda mi vida ha sido un constante aprender sobre la música, sobre lo que tenga que ver con el canto, el baile, todo, el arte. Entonces me encanta saber que una parte de mí que tenía mucho miedo crecer, ahora está en un ambiente completamente diferente, donde conoce a gente tan hermosa y linda como ustedes que apoyan lo que hago. Entonces muchas gracias por eso. A esas 3695 personas que están suscritas, demasiadas, muchísimas gracias. Para mí son las mejores personas con las que pude haber congeniado, a las mejores personas que pude haber conocido, porque a pesar de que no sé bien todavía quiénes son o dónde viven, sé que les gusta lo que hago, y para suscribirse a un canal, créanme que hay demasiada competencia en YouTube. Hay demasiadas personas subiendo contenido, y saber que esas personas que se suscribieron lo hicieron porque realmente llegué a decir o hacer algo que les gustó, me pone muy feliz. Son personas que se podría decir
han creído en mi esfuerzo, y créanme que he pasado por muchas personas que me han dicho que no, muchas personas que me han intentado hacer sentir mal por lo que hago, pero aún así aquí seguimos y voy a seguir mientras sea 1 o 1000 o 3695 personas o más. Aquí voy a seguir porque me gusta lo que hago, y mientras haya alguien que le guste, pues yo seré feliz. Así que pues bueno, este video es un agradecimiento enorme a todos los que hicieron esto posible, y les tengo acá las estadísticas del canal desde que empezó hasta ahorita. El canal ha conseguido 478.752 visualizaciones hasta ahora. Es demasiado. Ha conseguido 24.100 reproducciones de tiempo de visualización. Ha conseguido más de 3.695 suscriptores y ha tenido unos ingresos estimados de $82. Pero los $82 los empecé a monetizar el día que llegué a los 1000 suscriptores, que no tiene mucho tampoco. Fue un 9 de marzo, me parece, del año pasado. Empecé a subir videos relacionados con mis covers. Porque déjenme decir, las reacciones, como tienen derechos de autor, no me las pagan. A mí, por lo que me paga YouTube es por mis covers, por mi música, por lo que hago que tenga que ver cuando yo estoy cantando o algo así. Entonces es una carga aún más pesada, porque pues imagínense, estoy teniendo la oportunidad en este momento de mi vida de ganar dinero haciendo lo que me gusta, que sí es muchísimo trabajo el que he hecho hasta ahora, pero puedo decir que soy una de las pocas personas contadas que está ganando dinero de algo que le gusta, de algo que no dejó atrás, de algo que intentó no solo una vez ni 2 veces, sino cientos de veces. Entonces muchas gracias. Les muestro mis ingresos estimados por primera y tal vez última vez, porque YouTube tiene una forma de pago muy curiosa. Se supone que a mí ya había llegado a la meta del pago, porque tienes que llegar a una meta para que te empiecen a pagar. Yo ya había llegado a la meta del pago desde el 9 de marzo del 2022. Desde ahí empecé a generar dinero con los anuncios, pero no fue hasta el mes pasado, a finales de mayo, a principios de junio, que ya había reunido el 100% de la meta para que me empiecen a pagar. Aproximadamente $60. Lo convertirán ustedes a su moneda nacional, pero son $60 aproximadamente lo que tienes que hacer para que YouTube te pague. Y ya de ahí, pues lo que se vaya acumulando va a ser para cuando vuelvas a llegar a esa cantidad, y así. El detalle aquí es que cada vez se va haciendo menos difícil ganar ese dinero. Muchas veces cuando les compartía a amistades o a conocidos mis videos, me decían que cuánto me pagaban o algo así. Lo hacían en sentido de burla, porque estoy seguro que pues mucha gente no considera esto un trabajo, pero es un poco complicado explicar cuánto se invierte en esto. El detalle no nada más es ponerte enfrente de la cámara y grabarte, es editar las partes que no salieron bien, volverlo a grabar, o que el equipo no funciona y tener que esperar a que funcione, conectar el micrófono, sincronizarlo, tener que renderizar el video, tener que exportarlo, subirlo a YouTube, poner las etiquetas, los fondos, poner muchísimas cosas en YouTube, que YouTube tiene un reglamento muy estricto. No nada más es hablarte y subirlo y ya, no es tan fácil así. De hecho, YouTube no es una aplicación, es una página, y es muy diferente. No es una red social como tal, es una red de comunicación. Es como la televisión y el radio prácticamente, YouTube. Pero bueno, les muestro acá mis ingresos estimados para que pues vean más o menos cuánto fue la primera vez que me pagó YouTube. Estoy muy contento y muy feliz, pero yo no le puse aquí abajo que soy millonario por eso, sino que, como saben, me fui recientemente de viaje, y con lo que me fui de viaje fue con este dinero que me gané, porque
fue para mí un alivio en el corazón poder decir que era mi dinero, que a pesar de haber tenido que trabajar en otros lugares y a veces no comía bien con tal de sacar esto adelante, fue un viaje muy satisfactorio para mí, poder estar con personas que realmente quiero, poder ver esos paisajes hermosos que me recordaban a ustedes, cada uno de esos momentos impresionantes, poder invitar a salir a mamá con el dinero del canal por primera vez. No sé si quieran que les cuente cómo fue el viaje y haga otro video, déjenmelo saber en los comentarios, pero para mí fue muy feliz. Estuve muy feliz, como les digo al principio de este video, mi yo de hace 3 años que se encontraba en depresión no se hubiera imaginado la cantidad de cosas bonitas y hermosas que me dicen ustedes, la cantidad de comentarios positivos que me dejan, los bonitos mensajes que me llegan de ustedes, y que aparte de eso me estén pagando por hacer algo que me gusta, me pone muy feliz. De hecho, las cosas constantemente están cambiando, no me gustaría que cambien así tan de repente, pero si pudiera decir que hoy es mi último día de vida, yo creo que sería uno de mis días más felices, porque pues sí, con o sin ayuda de la gente que yo esperaba que me iba a ayudar, lo logré. Con gente que creí que no me iba a ayudar, me ayudó. Creo que de esto he aprendido demasiado. Podría ser una lista enorme de cosas que he aprendido con mi canal. Y pues nada, otra vez y ya por último, muchísimas gracias, porque todo esto fue posible por ustedes y gracias a ustedes. Espero que se queden conmigo mucho tiempo. Espero que sigan estando acá echándome ánimos, y obviamente yo les doy ánimos a ustedes también. Creo que la vida es muy bella. Ser rico, ser millonario no tiene nada que ver con el dinero. Tiene más que ver con disfrutar el paisaje con tu familia, salir a caminar con tus amigos, ver a tus primos lejanos, comerte un helado con tu madre. Cosas sencillas que nos hacen sentirnos vivos. No quería llorar, así que no voy a llorar, pero créanme que si fuera menos tímido ya estuviera llorando. Tal vez en otro video llore, pero por el momento no he llorado. Muchas gracias otra vez. No tengo palabras para decirlo. Y si llegaron hasta aquí y no sabían nada de mí y no se han suscrito, o sí me conocen pero no se han suscrito, por favor suscríbanse, me harían muy feliz. De todos modos los estaré viendo pronto, porque ya voy a empezar a grabar la segunda parte de mi álbum I Love Myself, que es un álbum de covers. También ya voy a empezar a grabar reacciones diario, así que váyanme pidiendo todos los videos que quieran, porque seguramente voy a poder reaccionar a más. Y pues de aquí en adelante, muchísimos más éxitos para mí, y que todo lo que me deseen a mí se les regrese por 7 en su vida. Todo lo que me deseen, que se les multiplique, porque yo sé que ustedes me desean cosas demasiado bonitas y demasiado buenas. Pues sí, ya me pagaron, no les puedo enseñar así el dinero tangible porque me lo depositaron en mi tarjeta, pero siento como un alivio demasiado grande. Ahora sí ya puedo decir que soy youtuber, y probablemente sea en estos momentos el youtuber favorito de alguien, así que un saludo a todos los que me consideran uno de sus youtubers favoritos o el favorito de favoritos. Les quiero demasiado, un fuerte abrazo, bonito fin de semana. No tengo más que decirles, muchas gracias en serio. Hasta el próximo video, chao.